¿Alguna vez te has encontrado en una intersección donde todo se hace un lío, donde todos quieren pasar al mismo tiempo y nadie cede? En ese momento decimos, aquí hace falta un semáforo. En el año de 1868 se instaló en Londres el primer semáforo del mundo, en el exterior del Parlamento británico de Westminster. Lo diseñó el ingeniero ferroviario John Peake King, utilizando como referencia las señales de ferrocarril. Su diseño consistía en dos brazos con dos lámparas de gas. De día, cuando los brazos estaban en posición vertical, indicaban seguir, y cuando estaban en posición horizontal, indicaban parar. Y de noche se utilizaban las lámparas de gas, con los colores verde para seguir y rojo para parar. Estaban accionadas de forma manual por un policía. Unos meses después de su instalación, una explosión accidental hirió gravemente al policía encargado de su funcionamiento y el semáforo fue retirado. El incremento en el uso de los vehículos y la consecuente congestión en la circulación propició que la idea del semáforo fuera retomada a principios del siglo XX. La invención de las primeras lámparas eléctricas permitió adaptarlas a la idea inicial de John Peake King, y esto hizo un diseño eléctrico mucho más seguro. Así que el primer semáforo eléctrico del mundo se instaló en la ciudad de Cleveland, Estados Unidos, en 1914. Debido al desconocimiento generalizado del significado de las luces en el semáforo, se utilizaron los periódicos para comunicar insistentemente el reglamento de tráfico y enseñar tanto a conductores como a peatones cuándo y cómo debían de cruzar. Hoy en día tenemos teléfonos inteligentes, televisores inteligentes y, ¿por qué no?, semáforos inteligentes donde el tráfico se gestiona desde un centro de control con un software compuesto de complejos algoritmos capaces de regular el flujo de los vehículos. 150 años después, los semáforos siguen regulando el tráfico de todo el mundo y su uso es universalmente conocido, asegurando que la circulación sea más fluida, cómoda y segura, tanto para los conductores como para los peatones, siempre y cuando se les respete y se les obedezca. Hoy en día, un semáforo del cual estamos todos muy pendientes es el semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia una nueva normalidad. ¡Wow! ¡Qué nombre!, ¿verdad? Bueno, también conocido como semáforo COVID, que es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio. A continuación les voy a compartir lo que significa cada color. Cuando se trata de compartir el mensaje de salvación, hay un semáforo más que nos puede ayudar a ser más efectivos en la obra de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, leemos que Pablo en su esfuerzo misionero se encontraba en la ciudad de Atenas, la cual ha sido por más de 3000 años el centro principal de la vida económica, cultural y política griega. Es la capital griega. Por una situación difícil provocada por los judíos de Tesalónica en Berea, Pablo tuvo que salir huyendo y los hermanos lo pusieron en una embarcación que lo llevó hasta Atenas. Ahí estuvo esperando a Silas y a Timoteo a que lo alcanzaran. Pero conocemos a Pablo, él no perdía el tiempo. Mientras estaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Pablo se encargó de predicar el evangelio. Por eso, en la sinagoga discutía con los judíos y con los hombres piadosos y también con los que lo querían oír a diario mientras acudía a la plaza. Como podemos ver, Pablo no se quedaba quieto. Dice la palabra de Dios que algunos de los filósofos de los epicúreos y también de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban, ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que Pablo les estaba hablando del evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces ellos lo tomaron y lo llevaron al Areópago, que es un monte de mármol situado frente a la Acrópolis, donde se celebraban los juicios durante la época clásica. Hoy en día puedes ver una placa con el sermón de Pablo ahí mismo. Y cuando llegaron al Areópago, le dijeron, oye, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la cual estás hablando? Porque suena muy extraño a nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y a los extranjeros que vivían ahí, siempre les interesaba escuchar las cosas novedosas. Entonces Pablo se puso en medio de ellos y les empezó a predicar.
Les habló del Dios no conocido, el creador de todo y quien sustenta y da aliento a todos y a todo, que no está lejos de nosotros y que además quiere que le busquemos. Y citó la crítica de Epímenes, porque en él vivimos y nos movemos y somos, y la fenómena de Arato, porque somos linaje suyo. Argumentó contra la idolatría, pues dijo que no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro, a la plata, a la piedra o a las esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Y les presentó el Evangelio, diciéndoles que Él va a pasar por alto todo el tiempo de la ignorancia, pero que ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan, porque ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y resucitó de entre los muertos, va a juzgar a todo el mundo con justicia. Cuando lo oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró de en medio de ellos, pero algunos creyeron y se unieron a él. Y aquí está el semáforo del cual les hablaba, porque cuando hablamos del Evangelio tenemos que saber interpretar las señales y leer los códigos para poder avanzar en la obra del Señor. Cuando leemos que se burlaban de él, esto es un claro código rojo. Es como cuando Jesús dijo en Mateo 10:14, si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar el mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. En cierta ocasión, en la ciudad de Antioquía de Pisidia, parte de lo que hoy es la actual Turquía, Pablo y Bernabé predicaron en la sinagoga y el mensaje fue muy bien recibido por los gentiles, que a la semana siguiente casi toda la ciudad fue a escuchar a Pablo predicar la palabra del Señor. Al ver esto, los judíos se pusieron muy celosos y querían contradecir todo lo que decía. Su celo llegó a tal grado que provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron hacia la ciudad de Iconio. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Quiero que te des cuenta que muchas veces por el celo, no por la palabra de Dios, sino por nuestra congregación, predicador, tendencia, denominación, etc., podríamos estar echando a perder la obra de Dios. Prediquemos la palabra donde se nos permita y hasta donde se nos permita, y cuando no podamos, recordemos que todavía hay muchos lugares por alcanzar. Regresando a la historia en Atenas, otros le decían, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Esto es claramente una luz naranja. Muchas veces no nos gusta la luz naranja porque nos obliga a tener que esperar, pero esto nos da la oportunidad de regresar después y continuar compartiendo. Recuerda, no todos nosotros creímos en la primera vez que escuchamos el Evangelio y varios necesitan todavía tiempo para entender y analizar lo que han escuchado. Debemos de ser pacientes y regresar a compartir cuando nos den la oportunidad. Cultivemos la amistad y la relación y sigamos compartiendo. ¿Hasta cuándo? Mientras nos sigan dando oportunidad, y oremos para que el Espíritu Santo les convenza. Pero algunos le creyeron y se unieron a él. Esta es una clara luz verde, esa luz que a todos nos gusta ver en el camino, la luz que nos deja continuar, la luz que nos deja avanzar. Estas son las oportunidades que tenemos de continuar predicando el mensaje y de llevarlos a que acepten al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y con la ayuda del Espíritu Santo y tomando la oportunidad de discipularlos, se pueden convertir en seguidores de Jesucristo. Y no solamente en seguidores, sino también en sembradores, en propagadores del Evangelio. Sigamos adelante en esta nuestra jornada. Porque cuando compartimos, unos definitivamente no van a querer escuchar, otros querrán dejarlo para después, pero otros definitivamente tendrán hambre de escuchar más. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Marcos 16:15. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar la salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Hechos 13:47. Hermanos, sigamos compartiendo el mensaje y cuando lleguemos a un semáforo, observemos, discernamos y hagamos lo que Dios nos indique para continuar con la obra en el camino que tenemos por delante. Dios les bendiga.